Aquí en el centro del país son las 2 de la tarde con 20 minutos, así que muchísimas gracias por conectar. Ya hay bastantes personas conectadas en nuestras plataformas digitales. Espero también nos estén escuchando aquí en la capital de la República Mexicana, en Jalapa, Veracruz, y sé también que muchas personas nos ven allá en 30 ciudades de los Estados Unidos a través de nuestra visión televisión. Los jueves tenemos mesa de análisis político. Quédense con nosotros porque es un asunto muy importante el que vamos a platicar con los 4 invitados que tenemos como siempre, 4 diputados federales. Hoy ponemos sobre la mesa un tema que ha generado intensos debates en todo el país. La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Una reforma que se aprobó pese a las protestas y los cuestionamientos de los partidos de oposición. Uno de los cambios más relevantes es la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que reemplaza al Instituto Federal de Telecomunicaciones como autoridad reguladora del sector. Esta transformación ha despertado dudas sobre la autonomía, la transparencia y los posibles impactos en la competencia, la libertad digital y la protección de datos de los usuarios. Además, en este contexto, se discute también la creación del CURP electrónico o la CURP electrónica, una medida que promete simplificar trámites, es lo que dicen, pero que también genera preguntas sobre seguridad, privacidad y el manejo centralizado de la información personal de todos los ciudadanos. En estos momentos vamos directamente a conectarnos con nuestros invitados. Saludo, espero ya esté conectada la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Salas. Diputada, bienvenida, buenas tardes, espero ya estés conectada y nos veas. Hola Mariano, yo los veo perfecto, no sé si me ven también y me escuchan. Perfecto, Aquí perfecto. estamos listas, gracias por la Muchísimas gracias, invitación diputada, y bienvenida. saludamos a todas las personas conectadas. Ahí está. También saludamos a la diputada del PAN, Paulina Rubio. Diputada, ¿ya estás también conectada con nosotros? ¿Qué tal, Mariano? Aquí Eso. conectada ya y lista para platicar con ustedes. Un saludo a todo tu auditorio y por supuesto a quienes nos acompañan el día de hoy en esta mesa. Gracias, diputada. Saludamos. No está. Bueno, nos indican que ya en breve se va a conectar la diputada por Morena, Vianey García Romero, pero quien ya se encuentra aquí en el estudio conmigo es el diputado del PRI, Rubén Moreira. Diputado, bienvenido, muchísimas gracias Muchas por gracias, estar con nosotros Mariano, aquí en el estudio. y un saludo Gracias, a mis diputado. compañeras. Muchísimas gracias. Bien, pues bueno, preguntarles en lo que se conecta la diputada Vianey García Romero. Yo hice una presentación y digamos que la percepción que se tiene es que con la aprobación de estas reformas, específicamente para el tema de telecomunicaciones y lo de la CURP electrónica, se tiene la sensación, la creencia, la percepción que si bien es cierto que es para regular, controlar, digamos, lo que se maneja, que no se vayan a extralimitar, etcétera, etcétera, todas las cuestiones de telecomunicaciones, pues que a lo mejor en algún momento nos van a estar espiando, incluso a ustedes como partidos de oposición o a uno como usuario. ¿Qué percepción o qué idea tienen ustedes? Empezamos con la diputada Claudia Salas. Gracias Mariano. Bueno, me parece muy importante también dar un contexto de esto. Este dictamen que llega a la Cámara de Diputados es producto de un parlamento abierto, de los foros de consulta que se hacen en el Senado de la República, 5 foros, donde participaron organizaciones académicas, académicos, medios de comunicación también, y que nos parece que es un ejercicio necesario que debería de repetirse constantemente en reformas de trascendencia como las que aprobamos durante esta semana y la semana pasada. De este consenso y esta escucha con la sociedad civil, se llegó a hacer un cambio en el dictamen de 80 cambios tuvo ese dictamen que de origen venía con cuestiones, por supuesto, que laceraban los derechos a la comunicación, a la libertad de expresión y que, por supuesto, también se veía la censura. Producto de todo este diálogo es que llega el dictamen a la Cámara y que justamente recoge varias de las cuestiones que Movimiento Ciudadano había puesto sobre la mesa. Por ejemplo, que el artículo 109 que hablaba del bloqueo de plataformas quedara fuera. Por ejemplo, el que la agencia que tú hablas ahorita, que tenía nombre y apellido, porque así la mandaron en el dictamen original, se conformara precisamente un mecanismo con 5 personas que fueran ratificadas por el Senado. Si bien son propuestas por la presidenta, tendrían que ser ratificadas por el Senado. Se recupera el derecho de las audiencias, se recupera la posibilidad de la radio también comunitaria, y que favorece, por supuesto, las zonas indígenas de mayor marginación. Y se hace también, se amplía el espectro en materia digital para todo el país. Ciertamente, cuando llega a la Cámara de Diputados, como fracción presentamos 21 reservas que tenían que ver con cuestiones que no se habían tomado en cuenta desde el Senado.
Por eso, como Movimiento Ciudadano, en lo general vota a favor, porque el ejercicio de Parlamento abierto fue fundamental para nosotras y nosotros, y en lo particular votamos en contra porque no se aceptaron las 21 reservas que habíamos propuesto como partido, que tenía que ver, pues precisamente con que no se aseguraba, por ejemplo, un presupuesto para este Plan Nacional de Comunicación que quieren hacer, y con algunas cuestiones que particularmente nos preocupaban precisamente sobre el manejo de algunos de los datos de las personas que a continuación vamos a debatir seguramente y la vinculación que puede haber sobre esto. Entonces, es así que nosotros avanzamos en esto, creemos que es una ley que sí avanza en cuestiones que el país necesita y que, bueno, pues ahora tendremos que estar vigilantes que lo que se está poniendo sobre la mesa de ninguna manera se convierta en una ley que censure, en una ley que prive de derechos, en una ley que constriña cualquier tema de información como el derecho que tenemos todas y todos en este país. Gracias, diputada. Vamos con la diputada del PAN, Paulina Rubio. Diputada, ¿consideras que era necesario entonces hacer esta reforma, modificar ciertos aspectos, obviamente modernizarnos en materia de telecomunicaciones, pero con sus bemoles? Ustedes también en la fracción del PAN ven ciertas cosas que no son aceptables o que se tienen que modificar en todo caso, si es que se puede. ¿No la tenemos? No escucho a la diputada Paulina Rubio. Diputada, ¿nos escuchas? Creo que no nos escucha. Bueno, en lo que establecemos la conexión con la diputada Paulina Rubio, está conmigo aquí el diputado del PRI, Rubén Moreira. Diputado. Bueno, rápidamente te comentaré. Estamos ante un estado espía y un estado censor, que son dos cosas que se van complementando. En un lapso de 9 días se tocaron 30 leyes, algunas de las cuales pues son más sensibles que otras, pero fueron 30 leyes. De hecho, en la Cámara de los Diputados y las diputadas, el primer motivo que tuvimos para votar en contra es que no pasó por comisiones una parte de esta legislación, sino que llega directamente del Senado y se sube al Pleno. Es inaceptable que un diputado pues acepte no discutir. Ahora, las leyes se interconectan unas con otras. Por ejemplo, hay una ley de inteligencia e información en materia de seguridad que está conectada con la de telecomunicaciones, que está conectada con la ley orgánica de la administración pública y que está conectada, entre otras cosas, con la ley para eliminar trámites burocráticos. Y tenemos artículos, por ejemplo, en la ley de inteligencia militar, inteligencia para la seguridad, el artículo número 12, donde permite al secretario, y esto es textual, al secretario de seguridad, pedir información sensible sin la participación de un juez. Y esto es textual. O tenemos en la ley de población el artículo 91, que es terrible, la creación de la CURP biométrica, donde salen varias cosas. Primero, ahí están todos tus datos biométricos, incluyendo fotografía. El mismo artículo, el 91, dice que va a estar ligado a los registros médicos. Y también en este artículo se dice que cuando tú realices cualquier trámite público o privado, se te va a exigir la CURP, de tal manera de que si la persona va a un hotel, va a un hospital, compra por alguna de las plataformas, pues toda información se va a ir registrando. Se ha tratado de confundir a la población diciendo que no se espía, que porque se requiere la participación de un juez. Es otro caso. La participación de un juez se requiere para la escucha de la voz y para llevar esa escucha a un juicio de carácter penal. Pero toda esta información que se recolecta no requiere la participación de un juez. El secretario de seguridad puede pedir tu registro telefónico, tus datos telefónicos, tu ubicación en tiempo real y por lo tanto saber con quién estás. Si los dos traemos teléfono, al momento de que tú estás acá y yo estoy aquí, también se registra y por lo tanto se sabe quiénes estamos juntos. Tu traslado en el país y todo tipo de información, incluyendo la médica. Eso es sin la intervención de un juez. Y termino diciéndote, lo de la Agencia de Transformación Digital, la supuesta modificación es una verdadera vacilada,
Porque ¿qué hicieron? Pues un órgano desconcentrado, que depende de quién, de la agencia. Haz de cuenta que aquí, pues tú eres el jefe, ya no tienes tú las facultades, pero la tenemos tus subalternos. Segundo, no tiene asidero en la Constitución. Por eso también lo votamos en contra, porque el Senado no tiene la facultad constitucional de ratificar nada de eso. La tuvo y se la quitaron. Entonces, pues es claro que el constituyente permanente dijo que no iba a dar esas facultades, la tuvo y se la quitaron. Y la tercera afecta el capítulo 18 del TEMEC, porque no es un órgano autónomo. Y eso está en la ley. Podremos decir muchas cosas, pero eso está en la ley y por eso votamos en contra. Gracias, diputado. Me indica producción que ya se conectó la diputada de Morena, Vianey García Romero. Diputada, bienvenida, muchísimas gracias por conectar esta tarde con nosotros. Importante platicar contigo. Y ahora sí conectamos directamente con la diputada del PAN, Paulina Rubio. Diputada, espero que ya nos escuches. Adelante con tu participación. Gracias, Mariano. Una disculpa, por ahí la tecnología nos falló. Mariano, a ver, es muy claro que el PAN votó en contra de un conjunto de leyes que convierten al gobierno en un gobierno espía. El diputado Federico Doring creo que lo nombró muy bien, les llama las leyes del bien espiar, así, tal cual, y creo que eso es lo que se aprobó en este periodo extraordinario. Este conjunto de leyes que en los artículos le permiten al gobierno apropiarse de la información personal de los ciudadanos y además de escuchar las conversaciones de los ciudadanos, y que el diputado Moreira creo que lo ha explicado muy bien. En nada tiene que ver con la intervención en los procesos penales que justamente ellos defienden, que ya está protegido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Constitución. Por supuesto que nuestro voto fue en contra, porque finalmente nos toma esta serie de modificaciones en donde el gobierno se permite escuchar a los ciudadanos, espiar a los ciudadanos y poder tener el control sobre lo que hacen y lo que dicen. Y nos toma en un país en donde ellos mismos han mermado las instituciones que podrían darnos un poco de garantía sobre lo que se va a realizar, Mariano. Por ejemplo, terminaron con el Instituto Nacional de Transparencia, terminaron también con la independencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hoy no sirve absolutamente para nada. Se apropiaron inclusive del Poder Judicial, que es quien en todo caso otorga en los procesos penales pues esta autorización para la intervención de comunicaciones. ¿Cómo no dudar que esto va a ser mal utilizado cuando ya es mal utilizado? Es decir, el espionaje en México ya existe. Es comprobado que los gobiernos de Morena también han espiado a la oposición y hoy pues lo hacen evidentemente al amparo de la ley. Hoy lo van a hacer pues permitido por la ley. Para nosotros no fueron suficientes los cambios que se hicieron. Estos parlamentos abiertos de los que habla Movimiento Ciudadano, pues decían también muy claramente que eran leyes que atentaban contra la privacidad de los ciudadanos. Pero hoy ya no nada más lo dice la propia oposición, Mariano. Hoy organismos tan importantes como Amnistía Internacional se pronuncian por la preocupación que les representa que este conjunto de leyes haya sido aprobado en el Congreso mexicano, porque coinciden también con el análisis que nosotros hicimos sobre la invasión y el retroceso que significa para las libertades de los mexicanos. Es decir, hoy ya no nada más es la voz del PAN, o en este caso, la voz del PRI, es la voz de organismos internacionales especializados en la protección de derechos humanos, quienes advierten que esta serie de reformas son reformas que intimidan y que coartan la libertad de las mexicanas y de los mexicanos. Por eso es evidente que nuestro voto fue rotundamente en contra. Gracias, diputada. Hacemos conexión en estos momentos con Vianey García Romero, diputada por Morena. Diputada, bienvenida, muchísimas gracias, buenas tardes. ¿Nos escuchas y nos ves? Sí, Mariano, ¿qué Gracias. tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, diputada. A ver, ¿qué respuesta tienes? El señalamiento por parte del PAN, del PRI, comentaban que esto convierte a un Estado en espía y un Estado censor, un gobierno que va a espiar, que va a atentar contra la privacidad de los ciudadanos, que le da facultades a una Secretaría de Seguridad Ciudadana para intervenir nuestros teléfonos, saber dónde vamos a estar, sin una orden judicial. ¿Qué tienes que decir al respecto, diputada? Bueno, primero que
todo me gustaría poner un poco en contexto a la oposición. Esta serie de iniciativas que se reforman en el Congreso de la Unión, que tienen que ver con poder poner en orden, llamaría yo de esa manera, pues todos estos datos, esta generación de información que de manera cotidiana surge. Y yo creo que es muy importante, como lo decía hace un momento, poner en contexto. Hay una entrevista que le hacen a la doctora Claudia Sheinbaum cuando era candidata a la presidencia de la República, perdón, y ella le dice, bueno, ¿qué es lo primero que haces cuando te levantas? Y ella respondía, nosotros saco debajo de mi cama una computadora y empiezo a revisar los números, porque solamente con la revisión y la evaluación de los números es como podemos tener una política pública eficaz y eficiente. Y hoy, ante el mundo en que nos encontramos, ante un nuevo mundo digitalizado, ante un mundo que tiene la posibilidad de tener todo con un solo, ni siquiera botón, ya con un solo touch, le llamaría, me parece que es muy importante entonces poner las cosas en orden. Desde el análisis de datos, que además es fascinante cómo es que la política pública puede medirse desde esa perspectiva, hasta aplicarla, y no solamente en cuestiones numéricas de poder tener recurso, sino incluso para poder prevenir y atender este tema tan complejo como es el de las desapariciones. Por eso es que a través de una legislación, le llamaría transversal, en donde se digitaliza el gobierno, los trámites del gobierno para volverlos más eficaces, eficientes, se utilizan los datos de manera pues eficaz para poder implementar una política pública que funcione. ¿A qué me refiero con esto, Mariano? Nosotros actualmente, cuando hacemos un registro en cualquier aplicación, Instagram, Facebook, Twitter, en todos absolutamente, nos piden que podamos registrar nuestra base de datos y nosotros consentimos cada vez que nos damos de alta. Lo mismo establece, por ejemplo, ahora que se mencionaba la ley sobre población, lo mismo establece en ese artículo que se mencionó, que es el 21, que podrá ser la integración de los datos biométricos, se realizará siempre previo consentimiento. Esto es muy importante porque esta información, que de por sí ya está en todos lados y que serviría para poder agilizar o encontrar a las personas cuando se mueven de un lugar a otro, porque recordemos también que muchas personas no encontradas al momento de trasladarse en una central camionera pueden ellos comprar su boleto y eso queda registrado dentro de una base. ¿Qué pasaba antes? Nosotros en los ministerios públicos íbamos y encontrábamos carpetas llenas de papeles, carpetas en donde no teníamos información clara, y lo que hoy se busca es digitalizar a través de una serie de plataformas que nos permiten tener orden en los datos, que nos permiten utilizar la inteligencia para que se puedan brindar resultados. No solo en eso, sino también en cuestión de seguridad. No quiere decir que ahora que ya todas las personas se puedan registrar a través de nuestros datos biométricos, nos van a entrar a investigar. Primero que todo, quisiera mencionar que es una serie de reformas a distintas leyes, que cada una de ellas establece cuál es la intención y que en el caso de que se investigue, debe de tener primero un control judicial, un permiso judicial. Segundo, debe de haber una previa investigación por algún posible delito cometido. Y tercero, eh, es muy importante mencionar que constitucionalmente nuestros derechos a la privacidad están garantizados, así como al de no poder ser molestados, y esos están en el 106 constitucional, y eso no se tocó. Entonces es muy importante salir a desmentirlo. ¿Y por qué es que se está haciendo toda esta serie de reformas? Vamos contigo, diputada Claudia Salas, de Movimiento Ciudadano. Escuchábamos a la diputada Vianey García. Todo esto también se hace con el propósito de digitalizar al gobierno para evitar esos trámites burocráticos, todo esto que se está señalando. ¿Estás de acuerdo con todo esto? Bueno, yo creo que algo importante también, Mariano, es que esta ley permitirá nuevamente las consultas públicas en materia de regulación, y creo que eso es fundamental. Estamos hablando de los derechos que tenemos todas y todos a estar informados, y este derecho de sexta generación que hablan los especialistas, que tiene que ver con el derecho a la conectividad. Yo creo que hoy también nos toca a todos los ciudadanos, y hablo en lo general, pues justamente estar participando en estos mecanismos de consulta
para que esta ley pueda tener pues los suficientes andamiajes y lineamientos para poder hacer vigentes todos los derechos que todas las audiencias tenemos. Yo quiero recuperar un poco lo que la propia sociedad civil puso sobre la mesa en los foros de discusión, que me parece trascendental y fundamental. Hicimos una recopilación de todo lo que la sociedad civil propuso y lo que sí está. Uno de ellos era precisamente transversalizar la perspectiva de género para que las mujeres y las niñas accedan a las telecomunicaciones. Se incorporaron disposiciones para garantizar la accesibilidad en el reconocimiento de los derechos específicos de personas con discapacidad, con accesibilidad digital universal y diseño exclusivo y accesible precisamente para las diferentes discapacidades que en este país existen. Y solo recordar, porque a veces se nos olvida, que el 15% de nuestra población tiene alguna discapacidad, cifras oficiales de INEGI. Personas que no estaban visibilizadas anteriormente también en los temas de comunicación en cuanto a derechos. Se amplía el porcentaje de presupuesto de comunicación social que los entes públicos deben destinar a radios sociales. Eso es muy bueno porque precisamente ahí entran todos los temas que la sociedad civil trabaja y que son finalmente un contraste y un contrapeso al gobierno, del 1 hasta el 10%. El derecho de las concesiones sociales comunitarias, indígenas, afromexicanas y públicas, y la gratuidad en el pago del espectro. El derecho de las audiencias, como lo he comentado en mi primera intervención, también se fortalece y había desaparecido. Yo insisto que esto tendrá que ver también y tendremos que darle seguimiento con conversaciones pendientes que evidentemente no se hicieron por dos cosas también que son fundamentales y que las quiero también poner aquí sobre la mesa, Mariano, rápidamente. Me parece que el tema de las sesiones semipresenciales debe de terminar de una vez y para siempre. Me parece vergonzante que en un periodo extraordinario, durante 4 meses que no acudimos a sesiones ordinarias a la Cámara, se cite con un tema de semipresencialidad. ¿Por qué? Porque yo estoy convencida que al Parlamento tenemos que ir a hacer propuestas de contraste. Movimiento Ciudadano siempre tiene una alternativa en la tribuna. Y me parece vergonzoso que este diálogo sea un diálogo de sordos, porque estamos la oposición subiendo a tribuna y presentando propuestas y reservas, que al final del día se hacen a un lado muchas de las veces, pero tendría que ser producto de un debate. En Movimiento Ciudadano lo hemos propuesto en la Junta de Coordinación Política, mi coordinadora y la secretaria de la mesa directiva, Laura Ballesteros, lo ha dicho una y otra vez. Deben de desaparecer las sesiones semipresenciales, porque temas como este, precisamente, y los demás temas que aprobamos durante estos periodos, la ley antilavado, la desaparición forzosa, la Guardia Nacional, la Seguridad Nacional, la desaparición de Coneval y pasar las facultades al INEGI, lo de COFESE, todas estas reformas que hicimos son de profunda trascendencia y se debió de haber hecho un debate presencial y no solamente a través de un teléfono celular por un registro biométrico que tenemos de votar y simplemente con eso cumples tu responsabilidad. Entonces creo que también lo dejo sobre la mesa como un tema pendiente de que se pueda retomar esto en el siguiente periodo y que no se permitan más las sesiones semipresenciales y seamos la voz de quienes representamos. Gracias, diputada. Volvemos aquí al estudio con el diputado del PRI, Rubén Moreira. Si bien comentabas, diputado, estos señalamientos de un estado espía, censor, entonces, si se van a vulnerar los derechos de los usuarios, de todos, que según desde su perspectiva, pues bueno, vamos a estar siendo espiados, ¿qué puede pasar? ¿Qué podemos hacer ante esta circunstancia? Bueno, entonces, para empezar, nada es voluntario, es obligatorio, y te voy a leer el artículo 91 bis de la Ley General de Población. La clave única de registro de población, que además de los datos previstos en el artículo 91 de esta ley, contenga huellas dactilares y fotografía, será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatorio en todo el territorio nacional, y estará disponible en formato físico y formato digital. Es decir, diputado, si yo llego con una licencia de conducir o algo así, no me la van a tomar en cuenta. Muchas gracias, tráigame su la CURP, porque además la CURP es la que te va a ir acumulando toda tu información. El 91 TER dice, la clave única de registro de población que cuente con los datos biométricos se vinculará con el registro del Sistema Nacional de Salud. Yo toco madera, pero se enfermó Mariano y ahí vas otra vez. Y el artículo 91.6 dice, todo ente público o particular estará obligado a solicitar la clave única de registro de población para la prestación de sus trámites y servicios. Entonces es falso
eso de que sea voluntario, salvo que tú vayas a un restaurante y no quieras comer, a un hotel y no te quieras hospedar. Entonces, todo esto es falso y por eso nosotros dijimos, vamos a votar en contra, porque esta es la intromisión en la vida de las personas. Ahora, no solamente son los partidos de oposición los que están diciendo que hay un problema. Es, por ejemplo, Amnistía Internacional, que acaba de decirlo Paulina, son las familias de las personas desaparecidas, porque se utilizó la tragedia, la desaparición de persona, para meter por la puerta de atrás ciertas normas. Ellos mismos dicen, no confiamos en el Estado, se van a ir esa información a los particulares, a los delincuentes. 3, por ejemplo, los defensores de los derechos digitales también están en contra de esto. 4, la Organización de las Naciones Unidas, la Oficina de Derechos Humanos, aquí en el país, se manifestó en contra de esto y de las leyes de censura. Entonces, estamos ante un problema gravísimo. Y insisto, el tema de la intervención de los jueces, como también lo dijo Paulina, es en el Código de Procedimientos Penales para la escucha en viva voz, porque eso va a ir a dar a los expedientes. Pero todo el resto de la información te la van a ir acumulando todos los días. Todos los días van a saber dónde estás, qué piensas, qué compras, qué consumes. Es la intromisión en la vida privada. Voy a poner un ejemplo que es en la vida real. Aquí hay sex shop, que le dice. Y una persona, pues tiene derecho a su intimidad. Pues cuando vaya a comprar o cuando lo pida por una aplicación, va a quedar registrada su adquisición. O un intelectual que va a comprar un libro que critica al Estado, va a quedar registrado. O si hacemos una reunión y a uno de nosotros nos están siguiendo, pues van a quedar quienes están en esa reunión. Y esto está en la ley, no está en interpretaciones ni en suposiciones. Y tan lo metieron en lo oscurito, Mariano, que fue 9 días. Tan lo metieron en lo oscurito que Morena autorizó que no fuera a comisiones y directamente pasara el pleno. Tan lo metieron en lo oscuro que la ley del sistema de seguridad y la ley de información e inteligencia en materia de seguridad, en la madrugada del día que lo íbamos a votar, en la madrugada, sin que pasara por comisiones, se metieron 2 adendums, como quedó demostrado y está en la sesión, con firmas cambiadas. Imagínate, 480 páginas. Una de las leyes originalmente tenía 20 artículos y le metieron 30 más. No lo leyeron, no han leído todavía eso, porque además es imposible que si en la madrugada subes 480 páginas, se lean para la hora en la que votamos. Y eso, mira, es terrible, pero yo vi a una persona de Morena decir un discurso de una ley cuando estábamos discutiendo la otra ley. Lo metieron a medianoche. Se especializan en votar a medianoche. Y bueno, ya te leí los artículos. O sea, la gente léalo. Está en la página del Senado y en la página de la Cámara de Diputados. Léalo. Lo están engañando. Me están diciendo cosas que no son ciertas. Los van a espiar. Sí, diputada Paulina Rubio del PAN, te cedemos la palabra, por favor. Gracias, Mariano. Yo creo que la diputada Vianey no pudo describir de mejor manera lo que va a suceder a partir de que se publiquen estas leyes. Dice ella que la presidenta Claudia Sheinbaum se levanta muy temprano, saca su computadora de abajo de la cama y se pone a revisar números. Bueno, ciertamente ahora va a hacer eso, pero lo que va a hacer es revisar las conversaciones, las compras y todo. Y no solo ella, sino todos los funcionarios de Morena. Eso es lo que va a suceder hoy con estas atribuciones que se le han dado a diferentes autoridades para espiar a todos los mexicanos. Estos sistemas legales, Mariano, lo pongo así, legales de espionaje, no son nuevos. En Venezuela también se promovieron este tipo de reformas para poder espiar a todo aquel que tuviera una diferencia con el gobierno, y pues hoy sabemos dónde está Venezuela. Por eso cada vez que ellos se burlan de que la oposición dijo muchas veces que íbamos a hacer Venezuela, pues para allá vamos para un país autoritario, vamos
a convertirnos en un país en donde solo la voz del gobierno vale y donde nadie tiene derecho a disentir. Y bien lo dijiste, más bien, bien lo dijo también el diputado Moreira, las propias organizaciones buscadoras de personas no están de acuerdo en la manera en la que se utilizó esta causa para meterle mano a las leyes. Y yo te diría que también en el tema, por ejemplo, de la ley de telecomunicaciones, porque recordemos que el pretexto perfecto para meterle mano a la ley de telecomunicaciones fue un spot que se transmitía en cadena nacional del gobierno de los Estados Unidos. Eso bastó para hacer un pretexto para entonces crear prácticamente una nueva ley en donde se autorizaba el espionaje y se autorizaba además la censura. Yo no coincido con Movimiento Ciudadano, la censura en la ley de telecomunicaciones prevalece, basta ver el artículo 250 en donde se pide expresamente que se diferencie entre lo que es información y lo que es opinión. Mariano, y si yo ahorita digo en este momento que la deuda del país ha crecido 68% y que coloca al presidente López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum como los dos gobiernos que han endeudado por muchísimo más que el resto de todos los presidentes en toda la historia, ¿estoy informando o estoy opinando, Mariano? Bueno, pues finalmente eso es lo que pide hoy el gobierno. Seguramente esta clase de información para el gobierno tendría que ser una opinión, porque son el gobierno de los otros datos, son el gobierno en donde solo la información que ellos den es la que vale. Y es lo que están tratando de hacer con esta serie de cambios, que se vaya acotando la información y que solamente los mexicanos reciban de parte del oficialismo la verdad que ellos quieren que los mexicanos escuchemos. Por eso es que no pudimos de ninguna manera apoyar estas leyes que contravienen por mucho los derechos de los mexicanos. Las madres buscadoras decían, espiar no es buscar, y estamos perfectamente de acuerdo. Y coincido también en este tema de que se pone el ejemplo de que nosotros damos nuestros datos y nuestros datos biométricos a las plataformas digitales. Sí, Mariano, de manera opcional. Yo tengo la opción de darlos o no. Y ciertamente los mexicanos confían a veces mucho más en las instituciones privadas que en las instituciones públicas. Y hoy lo que está haciendo el gobierno es obligarnos a darles estos datos que de manera opcional nosotros lo hacemos en plataformas digitales, pero hoy bajo la obligatoriedad que el gobierno nos impone. Diputada de Morena, Vianey García Romero. Diputada, entonces, pues así como lo señala, por ejemplo, el diputado Rubén Moreira o la diputada Paulina Rubia, sí estamos por convertirnos en una Venezuela, en un país autoritario, censor. Bueno, justamente lo que trata la ley en materia de telecomunicaciones, que al inicio se decía que era una ley censura, en donde el gobierno iba a poder callar a todos aquellos que no estuvieran a favor de lo que estaba proponiendo el gobierno, pues entonces que los íbamos a censurar. Después de todo esto, se lleva a cabo una serie de foros que se trabajan en el Senado, que se plantean en una serie de círculos y discusiones, y se proponen para que quede de manera más clara para todos aquellos que nacen con mala intención y piensan entonces que es el momento de aplicar esa mala intención, que se sienten perseguidos políticos porque lo hicieron en el pasado, que se piensa que se va a seguir haciendo en este momento. Surge entonces pues una reestructuración de esta iniciativa. El dictamen que tenemos ahora, que es en materia de telecomunicaciones, establece una serie de normas, no solamente en cuestión de contenido, sino también de qué es lo que tendrían que hacer los usuarios de los concesionarios o los que están aprovechando el espectro para poder llegar a muchas más personas, que en esencia también tiene que ver con eso, el tema de telecomunicaciones. No solamente es garantizar que las personas puedan ejercer su libre derecho a la opinión, sino que tengan internet, pero no solo internet, sino internet de buena calidad, cosa que no se hacía desde hace mucho. Y tenemos una serie de ejemplos que podrían estarse pregonando en esta discusión, como por ejemplo que somos de los países que más crecieron en usuarios de Internet, sin embargo nuestra banda ancha se quedó en el siglo pasado. Por eso es muy importante que se ponga una serie de mecanismos, no solamente de forma, sino también de fondo. A mí a veces me surge como un poco la duda, yo no sé si lo que vienen a defender aquí es
más bien los intereses de los privados, que por mi parte es lo que yo vislumbro por parte de Acción Nacional. Quisieron privatizar todo lo que pudieron, no privatizaron pues lo que no les alcanzó, por no decir otra cosa, dentro de este debate que me parece que está siendo muy retroalimentativo, pero sí en una circunstancia en donde por supuesto que ellos lo apuestan a lo privado y no a la consolidación del Estado como un proveedor que permita no solamente ver a la gente como beneficiarios, sino como acreedores a derecho. Y en ese tenor, pues entonces pasaron, ya no les quedó una narrativa en donde decían, ya no es ley censura, ahora será la ley espía junto con todo lo demás que se está organizando. Y yo sí quiero dejar muy en claro que esto es para tener orden. Imaginemos que hasta antes de Ayotzinapa, no es por de nueva cuenta traer ese pasado que no les gusta a la oposición que les recordemos, pero no es hasta Ayotzinapa en cuanto se empiezan a tener registros de cuántas personas desaparecidas había. O sea, no es hasta este llamado de la ONU en donde por primera vez se puede establecer una línea en ese tenor, y no es hasta este momento en donde habrá coordinación entre fiscalías, gobiernos municipales, gobierno federal, para poder tener de manera inmediata cuánto tiempo lleva una persona desaparecida, cuánto tiempo lleva una persona que no está con sus familiares. Ahora, yo sí creo que es muy importante que se establezca cuándo es una opinión, y eso no quiere decir que van a bajar un contenido en el sentido de decir yo no coincido con tu opinión, bájenle la opinión. Por supuesto que esto no es así, pero sí es muy importante que se entienda que una cosa es la opinión que se forma a través de los constructos y otra cosa es la información que se genera a raíz de un hecho noticioso. Entonces, yo entiendo que a lo mejor puede ocasionar un poco de confusión en el sentido de decir, bueno, Loret de Mola, perdón, él... Ya la perdimos, ¿verdad? Perdimos a la diputada. Híjole, desgraciadamente. Además ya tenemos el tiempo prácticamente encima. Yo le quiero agradecer tanto a la diputada del PAN, Paulina Rubio, al diputado del PRI, Rubén Moreira, a la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Salas, y a la diputada de Morena, Vianey García Romero, su participación. Ya tenemos prácticamente el tiempo encima. A los cuatro, muchísimas gracias, diputado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Perdimos a la diputada de Morena, pero bueno, fue la señal que tenía ella de su internet. Con esto llegamos al final, este jueves de debate político. Mañana, ya saben, gracias, a la misma hora de siempre. Diputada, ya tenemos que despedir, creo que te nos perdiste, pero ya tenemos el tiempo encima para tener que despedir esta transmisión. Muchísimas gracias, recuperamos para futuras emisiones nuevamente la plática con ustedes. Que tengan una excelente tarde, muy buenas tardes y buen provecho.